Hare Krishna, bienvenidos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, volumen 2, capítulo 4, no será posible ayudarlo. No he venido aquí a esta avanzada edad para conocer nuevos lugares ni por ningún interés personal. Es por el bien de toda la humanidad que estoy tratando de implementar la ciencia de Krishna, que realmente los hará felices. Así que el deber de todo devoto del Señor Krishna ayudarme por todos los medios. Fragmento de una carta a Sumati Morarji. Pasó noviembre, llegó diciembre y Prabhupada, habiendo obtenido una extensión en su visa, se quedó en Estados Unidos. Este país parecía muy opulento. Sin embargo, muchas cosas eran difíciles de tolerar. Las sirenas y las campanas de los autobombas y de las patrullas policiales parecían como si fueran a quebrarle el corazón. A veces por la noche oía gritos de ayuda de alguna persona a la que estaban atacando. Desde sus primeros días en la ciudad notó que por todas partes había olor a excremento de perro, abundaba en todas partes y aunque era una ciudad opulenta, difícilmente podía encontrar mangos para comprar. Cada tanto, claro está, los encontraba, pero eran muy caros y en general no tenían sabor. A veces desde su habitación oía la sirena de los buques y soñaba con que en algún momento viajaría por todo el mundo con un grupo de Sankirtana para predicar en las grandes ciudades. Las temperaturas bajo cero lo sometían a un frío que nunca había experimentado en la India. A diario tenía que caminar hacia el Hudson en contra del viento del oeste que incluso en un día común de invierno le quitaría la respiración a cualquiera. Haría que de los ojos cayeran lágrimas y que se entumeciera la cara. En un día tormentoso el viento azotaba y las ráfagas imprevistas podían derribar a un hombre. En ocasiones la lluvia fría dejaba una resbaladiza película helada sobre las calles. El frío se volvía especialmente severo conforme uno se acercaba a la descampada zona de West Side Drive, donde algún ocasional remolino elevaba por los aires, sin que se supiera muy bien cómo ni por qué, las hojas marchitas y los desechos de papel. Srila Prabhupada usaba un abrigo que el Dr. Mishra le había dado, pero nunca dejó de vestir su dhoti, a pesar de las frías y ventosas caminatas. Swami Nikhilananda, de la misión Ramakrishna, le había aconsejado que si quería quedarse en Occidente, debía abandonar su vestimenta tradicional india y el vegetarianismo estricto. También le había dicho que comer carne y beber alcohol y vestir pantalones y abrigos era casi una necesidad en este clima. Antes de que Prabhupada hubiera dejado la India, uno de sus hermanos espirituales le había mostrado cómo debía comer en Occidente con cuchillo y tenedor. Pero Prabhupada nunca consideró adoptar las costumbres occidentales. Sus consejeros le advirtieron que no permaneciera como un extraño, sino que se adaptara al espíritu de la vida estadounidense, aunque esa adaptación significara incumplir los votos que había hecho en la India. Casi todos los inmigrantes indios habían hecho concesiones respecto de sus tradicionales hábitos, pero la idea de Prabhupada era diferente y nadie pudo hacer que cambiara de opinión. Puede que otros hayan tenido que transigir, pero ellos han venido a mendigar el conocimiento tecnológico de Occidente. Yo no he venido a mendigar nada, afirmó, sino a dar algo. En sus solitarias caminatas, Srila Prabhupada conoció a varias personas de la zona, por ejemplo el señor Rubén, un judío turco que trabajaba como guarda de subterráneos en la ciudad de Nueva York. El señor Rubén conoció a Prabhupada en un banco de parque y como era una persona sociable y un viajero del mundo, se sentó y habló con el santo hombre indio. El señor Rubén recuerda: parecía saber que tendría templos colmados de devotos. Él miraba el vacío y decía: no soy un hombre pobre, soy rico. Hay templos y libros, existen, están, pero el tiempo nos separa de ellos. Siempre se refería a nosotros y hablaba de quién lo había enviado, su maestro espiritual. No conocía gente en ese momento, pero decía: nunca estoy solo. Siempre lo vi como un hombre solitario, eso es lo que me hizo pensar que era un hombre santo. Elías, quien siempre salía solo. No creo que tuviera seguidores. Cuando no nevaba ni llovía, Prabhupada tomaba el ómnibus hasta la estación Grand Central y visitaba la biblioteca central, situada en la calle 42. Su Srimad Bhagavatam estaba allí, algunos de los mismos volúmenes que él había vendido a la embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi.
Se complacía al verlo en el catálogo y al comprobar que la gente los solicitaba y los leía. A veces caminaba por la plaza de la Organización de las Naciones Unidas o hacia la casa de la Nueva India, situada en la calle 64. Allí había conocido al señor Malhotra, un funcionario del consulado. Fue a través de él que se contactó con la Sociedad Tagore y había logrado la invitación para dar una conferencia ante sus miembros en el mes de noviembre. Recorriendo un autobús de la Quinta Avenida, miraba los edificios e imaginaba que algún día podrían ser utilizados en conciencia de Krishna. Se interesó de manera especial en algunos de ellos, uno sobre la calle 23 y otro con una cúpula sobre la calle 14. Pensaba que los materialistas habían construido esos complicados edificios y no habían previsto nada para la vida espiritual. A pesar de los grandes logros en materia de tecnología, la gente se sentía vacía e inútil. Había construido estos grandes edificios, pero sus hijos consumían LSD. 2 de diciembre. Los titulares de New York Times decían: los hospitales de la ciudad de Nueva York informan un marcado ascenso en los casos de LSD ingresados para recibir asistencia. Aumenta la protesta en contra de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El clima se tornó más frío, pero en ese diciembre aún no había nevado. En la avenida Columbus, los negocios vendían árboles navideños y en los restaurantes refinados brillaban las luces de los días festivos. En la calle 72, la Asociación de Minoristas hizo erigir altos postes rojos con árboles navideños en la cúspide, hechos con guirnaldas decorativas de color verde. En la cima de los árboles a ambos lados de la calle surgían guirnaldas que se extendían de una acera a la de enfrente y se unían en estrellas rojas rodeadas de luces de colores. Cuando Srila Prabhupada no hizo compras de Navidad, visitó muchas librerías: Orientalia, Sam Witzer, Doubleday, Galería de Libros Paragon, entre otras, para tratar de vender su Srimad Bhagavatam. La señora Ferber, esposa del propietario de la Galería de Libros Paragon, consideró que Prabhupada era un agradable caballero de contextura menuda y muy cortés. La primera vez que él fue al lugar, ella no se mostró interesada en sus libros, pero él intentó de nuevo y ella se quedó con varios volúmenes. Prabhupada solía pasar por la librería una vez a la semana y como sus libros se vendían con regularidad, obtenía algún dinero. A veces, cuando necesitaba ejemplares para venderlos en forma particular, pasaba a buscarlos por la librería de la señora Ferber. En otras ocasiones, él la llamaba por teléfono para preguntarle cómo se estaban vendiendo sus libros. La señora Ferber es loca. Cada vez que venía me pedía un vaso de agua. Si un cliente me hiciera tal pedido, le diría: allí está el surtidor. Pero debido a que él era un hombre mayor, no podía decirle eso, por supuesto. Siempre era muy cortés, muy modesto y un gran erudito. Así que cada vez que lo pedía, yo mismo le alcanzaba el vaso de agua. Una vez Prabhupada estaba hablando con la señora Ferber acerca de la cocina de la India, y ella mencionó que le gustaban especialmente las samosas. La siguiente vez que le hizo una visita, le llevó algunas. Ella las disfrutó inmensamente. Harvey Cohen iba con frecuencia al apartamento 501 para visitar a ese Swami que lo había impresionado tanto en el Ashram Ananda. Harvey rememora: el apartamento que lo ocupaba era una pequeña oficina situada en la parte posterior de la Sociedad de Yoga en las afueras de Manhattan. Comencé a ir regularmente y nos sentábamos uno frente a otro en el piso de esa pequeña oficina, con su máquina de escribir y un grabador nuevo apoyado sobre sus 2 maletas. Había una caja de libros que había traído de la India y una reproducción en colores con figuras en pose de baile que él miraba seguido. Le dije a Swami Bhaktivedanta que yo era artista y me pidió que por favor le pintara el cuadro de los bailarines, que según me explicó eran el señor Chaitanya y sus discípulos. La pintura se llamaba Sankirtana. Cuando iba a visitarlo, Swami siempre estaba feliz de verme. Le hablé de mí y cantamos Hare Krishna juntos en ese apartamento muchas de las noches de ese invierno. Yo tomaba el tren hacia los suburbios desde mi casa para ir a verlo. 11 de enero de 1966. Lal Bahadur Shastri, el primer ministro de la India, falleció de un ataque cardíaco mientras visitaba Rusia. Había sido un conocido de Srila Prabhupada y un admirador de su traducción del Srimad Bhagavatam. Había programado visitar Estados Unidos, motivo por el cual Prabhupada tenía esperanza de conseguir que él dispusiera una remesa de fondos desde la India. Su prematura muerte alteró mucho los planes de Srila Prabhupada para comprar el edificio de la calle 72 Oeste, número 143.
Los agentes inmobiliarios le habían mostrado el edificio y ya había diseñado mentalmente el interior para la adoración de la deidad y para la distribución de prasada. El dinero iba a llegar desde la India. El primer ministro Shastri iba a ordenar en persona la remesa de fondos, pero la situación cambió de un día para el otro. 14 de enero. Prabhupada decidió escribirle al propietario del edificio, Hartman, que sus planes habían cambiado y le presentó una nueva propuesta. El señor Hartman no estuvo interesado. El mismo día en que le escribió al señor Hartman, Prabhupada recibió una carta de Sir Partampat Singania, el director de JK Organization, un importante conglomerado industrial indio. Prabhupada le había escrito para lograr ayuda financiera y la respuesta le dio esperanzas. No solo la familia Singania era fabulosamente rica, sino que sus miembros eran devotos del señor Krishna. Querido Swamiji, he leído su carta. Me alegra saber acerca de su idea de organizar un templo de Sri Radha Krishna en Nueva York. Pienso que el propósito es bueno, pero existen las siguientes dificultades. 1. Tenemos que enviar dinero extranjero para construir el templo, por lo cual se requiere autorización del gobierno. Sin ella no puede enviarse dinero al exterior. Si el gobierno de la India está de acuerdo, entonces se puede pensar en tener un templo en Nueva York. 2. Dudo de que con esta pequeña cantidad de 7 lakhs de rupias, $110,000, pueda construirse un templo en Nueva York. Me refiero a hacer una buena construcción con arquitectura de estilo hindú. Para levantar un templo con esta arquitectura tenemos que enviar a un hombre desde la India. Estas son las dos dificultades principales, pero el resto, su idea es muy buena. Srila Prabhupada y el señor Singania tuvieron una discrepancia básica. Construir un templo espléndido en Nueva York costaría muchos millones de dólares. Prabhupada sabía por supuesto que si Padampat Singania hubiera querido, habría podido girar millones de dólares. Pero entonces, ¿cómo sacaría tal cantidad de dinero de la India? Por lo tanto, Prabhupada le sugirió nuevamente que solo gastara 7 lakhs. Le escribió la siguiente respuesta. Después de comprar la casa, podemos construir otro piso encima de ella con una cúpula chakra y otros detalles arquitectónicos. Prabhupada tenía toda su propia línea de razonamiento. Con la riqueza al estilo Dwaraka del señor Pintampat y la devoción al estilo Vrindavana de Srila Prabhupada, el señor Krishna, señor tanto de Vrindavana como de Dwaraka, podría adorarse de manera apropiada. 21 de enero. Prabhupada recibió la respuesta de Bon Maharaj. 2 semanas antes, Prabhupada le había escrito a su hermano espiritual, el director del Instituto de Filosofía Oriental de Vrindavana, sobre el hecho de que habría encontrado un lugar para un templo en Nueva York, donde instalaría las deidades de Radha y Krishna. En su respuesta, Bon Maharaj le envió precios estimados para deidades de bronce de Radha Krishna de 35 centímetros de altura, pero también le advirtió que comenzar a adorar a la deidad sería una ardua responsabilidad. Srila Prabhupada respondió: después de que el templo haya comenzado a funcionar, veo que puede contarse con la ayuda de algunos hombres, incluso estadounidenses. Veo que tienen en la misión Ramakrishna y en varias sociedades de yoga. Así que estoy tratando de abrir un templo aquí porque Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati lo quiso. Prabhupada también le pidió asistencia a Bon Maharaj a fin de conseguir la autorización del gobierno para girar el dinero que él creía que Padampat Singha donaría. Le mencionó que había intercambiado una nutrida correspondencia personal con el vicepresidente de la India, el Dr. Radha Krishnan, que también era conocido por Bon Maharaj. Dile que no es un templo de adoración común, sino una institución internacional para la conciencia de Dios basada en el Srimad Bhagavatam. 22 de enero. Mientras Srila Prabhupada oraba para recibir a Radha Krishna en Nueva York, una tormenta de nieve azotó la ciudad. Esa mañana Prabhupada, quien quizá nunca había visto nieve, se despertó y pensó que alguien había pintado de blanco el muro lateral del edificio contiguo. No fue hasta que salió que descubrió que era nieve. La temperatura era de 12 grados bajo cero. La ciudad quedó en estado de emergencia, pero continuó sus caminatas diarias. Debía transitar sobre la gruesa capa de nieve. Vestía nada más que un delgado dhoti debajo del abrigo y llevaba cubierta la cabeza con su gorra de swami. Los barrenderos despejaron las calles principales, pero muchas aceras seguían cubiertas con nieve. A lo largo de la franja del parque que divide la avenida Broadway, las ráfagas de viento formaban unos montículos de nieve de casi 1,5 metros de altura y que cubrían los bancos que se encontraban en la vía pública. Los kioscos de Broadway
revocados con capas de afiches y anuncios, tenían en ese momento capas adicionales de nieve y hielo. Pero a pesar del clima, los neoyorquinos paseaban a sus perros, a los que habían vestidos con impermeables y chaquetas. Semejantes atenciones por parte de los dueños de perros estadounidenses lograron que Prabhupada se sintiera sorprendido y divertido a la vez. Mientras llegaba a la avenida West End, lo que los porteros llamaban taxis con silbatos, como de costumbre, y que también esparcían sal para derretir el hielo y para hacer que las aceras ya no estuvieran resbaladizas. En el parque Riverside, la brillosa escarcha cubría los bancos, los senderos y los árboles. En las noticias, los funcionarios del servicio militar anunciaron el primer aumento sustancial en el reclutamiento desde la guerra de Corea. Finalizaba un mes de paz en el bombardeo realizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos a Vietnam del Norte. La huelga de transporte de Nueva York terminaba después de 3 semanas. El líder de los trabajadores de transporte murió en la cárcel de un síncope cardíaco. 30 de enero. La costa este se vio golpeada por severas tormentas de nieve. 18 centímetros de nieve cayeron sobre la ciudad con vientos de hasta 80 kilómetros por hora. La ciudad de Nueva York ofrecía habitaciones con estufas y comidas para personas cuyas viviendas no tuvieran calefacción. Cerraron el aeropuerto John F. Kennedy, así como las líneas de trenes y las calles que confluían en la ciudad. Por segunda vez en 8 días se declaró el estado de emergencia debido a la nieve. Como individuo solitario, Srila Prabhupada no podía hacer nada en cuanto a la emergencia por la nieve ni a la guerra internacional. Veía estos sucesos como síntomas de la era de Kali. Siempre habría sufrimiento en el mundo material, pero si pudiera traer a Radha Krishna a un edificio en Nueva York, nada era imposible para el Señor Supremo. Incluso en medio de Kali Yuga podía aparecer una era dorada y la gente podría aliviarse. Si los norteamericanos aceptaran la conciencia de Krishna, todo el mundo lo seguiría. Gracias a que veíase presente con los ojos de las escrituras, Srila Prabhupada siguió adelante desafiando la tormenta y no le tuvo miedo al sendero más arduo para sustentar su misión de conciencia de Krishna. 24 de febrero. Srila Prabhupada le escribió otra vez a Tirtha Maharaj, quien había aceptado intentar conseguir la aprobación del gobierno si primero recibía la confirmación escrita de un donante responsable que le prometiera aportar los fondos para construir un templo. Le informó que el donante sería Shirpandapat Shinganya e incluyó una carta del nombrado, fechada el 14, en la que confirmaba dicho aporte. Prabhupada le recordó a su hermano espiritual. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta quería que tales templos estuvieran en ciudades extranjeras como Nueva York, Londres y Tokio. Yo tuve conversaciones personales con él cuando conocí en Utpadanga en 1922. Ahora tengo la oportunidad de llevar a cabo su orden trascendental. Con su favor y misericordia para que este intento llegue a buen puerto. 5 de febrero. Srila Prabhupada y sus planes sufrieron un revés. Se desvanecía la promesa de apoyo financiero hecha por Padampat Shinganya. Este magnate escribió para expresar su insatisfacción con el edificio de la calle 72. Temo que no puedo estar de acuerdo con su sugerencia de comprar una casa pequeña y construir algo sobre ella. Desafortunadamente, semejante propuesta no me conviene. El templo debe ser pequeño, pero debe estar construido adecuadamente. Concuerdo en que usted no puede gastar mucho dinero en este momento, pero dentro de la cantidad que el gobierno puede autorizar, debe construir algo de acuerdo con la arquitectura de los templos de la India. Solo entonces seremos capaces de impresionar a los estadounidenses. Por ahora es lo único que puedo decirle. Estoy muy agradecido por haberse tomado la molestia de escribirme. Prabhupada no consideró que esta carta fuera definitiva. Conservó la esperanza de que Sir Padampat Shinganya aportaría dinero para el templo si la transferencia de dinero pudiera concretarse. Continuó escribiéndoles a sus hermanos espirituales y a otros devotos, y en esas cartas les pidió que tratasen de conseguir la autorización del gobierno. Mantuvo las mismas aspiraciones aunque su único posible donante hubiera rechazado el plan de un chakra y una cúpula encima de un edificio convencional de 2 pisos. 15 de febrero. Se mudó de la habitación 501 a una habitación propia que estaba 2 pisos más abajo. He cambiado de habitación a la 307 en el mismo edificio como mencioné antes, porque esta tiene mejor aire y luz. Está en el cruce de 2 calles, la avenida Columbus y la calle 72. De acuerdo con el Dr. Mishra, Prabhupada se había mudado para tener su propio lugar, independiente de la Sociedad Mishra de Yoga. 16 de febrero. Prabhupada les escribió a los propietarios de la Casa Universal del Libro de Bombay,
En esa carta les daba algunos consejos para vender su Srimad Bhagavatam en esa zona. Explicó que estaba tratando de abrir un templo de Radha Krishna y que un gran industrial de la India le había prometido pagar el costo. Ya que parecía que podría quedarse en Estados Unidos por muchos días más, quería que la casa del libro ampliara el radio de ventas de sus libros a toda la India. Ellos eran su agente de ventas en Maharashtra, motivo por el cual les recomendó que aceptaran esa responsabilidad en las demás provincias y que los presentaran en institutos y universidades. También les pidió que depositaran el importe de las ventas de los libros en su cuenta bancaria. 26 de febrero, el señor Dar Warkar de la Casa Universal del Libro respondió: no puedo darle noticias muy felices sobre el adelanto en las ventas del Srimad Bhagavatam porque se trata de libros religiosos y solo una pequeña parte de la sociedad se interesa en ellos. Tratamos de impulsarlos a través de representantes de ciudades como Nagpur, Ahmedabad y Pune, entre otras, pero lamento informarle que después de algún tiempo estos vendedores devolvieron los libros por falta de respuesta. Lo que a nosotros concierne, no solo preferimos declinar su propuesta de ser los vendedores para toda la India, sino que estamos pensando en pedirle que usted nombre a algún otro agente en nuestro lugar para que lleve a cabo su plan de ventas en Maharashtra. Por el momento habían vendido solo 6 colecciones por las cuales iban a transferir 172 rupias a su cuenta. Esta situación era poco alentadora para Srila Prabhupada. Otra vez la India no estaba interesada. En la tierra de la religión, los temas religiosos eran solo para un pequeño sector de la sociedad. 4 de marzo, otro revés. El 8 de febrero, Srila Prabhupada le había escrito a la nueva primera ministra de la India, Indira Gandhi, para pedirle que autorizara el envío de dinero desde la India. Llegó una respuesta desde Nueva Delhi fechada el 25 de febrero del señor Gha, secretario oficial de la primera ministra. Estimado Swamiji, la primera ministra ha visto su carta del 8 de febrero de 1966. Ella aprecia el espíritu que lo mueve a llevar el mensaje del Srimad Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam a otros países. Debido a la crítica situación del cambio de moneda extranjera afrontado por nuestro país, lamenta mucho que no sea posible ayudarlo en su plan de abrir un templo de Radha Krishna. Sin embargo, Prabhupada tenía otras expectativas. Después de escribirle a la primera ministra, le envió otra carta a Tirtha Maharaj. En ella le solicitaba que le pidiera al doctor Radhakrishnam le persuadiera al gobierno para que éste autorizara el envío de fondos. Esperó durante un mes, no hubo respuesta. Aparentemente sus hermanos espirituales no se sentían obligados hacia la prédica a realizarse en Estados Unidos y les había puesto por escrito que necesitaba el ánimo de ellos para continuar, porque en dicho país todo era muy costoso. Les había explicado que todo estaba gastando el equivalente a 1.000 rupias por mes, por eso todos los días cuento con recibir sus respuestas favorables. Tampoco aquí hubo respuesta. 18 de marzo. Le escribió otra vez a Sir Patampat Shinganya para solicitarle que enviara a un hombre desde la India para supervisar el trabajo del templo en Nueva York, tal como lo había sugerido previamente. No hubo registro de ninguna respuesta a este pedido. Escribió otra vez a Sumati Morarshi para solicitarle que por favor le enviara una mridanga para acompañar su canto de Mahamantra Hare Krishna. También le pidió que en el futuro, cuando él hiciera llegar personal desde la India, ella por su parte le hiciera el favor de darle pasajes gratis en la compañía de buques Scindia. Tampoco recibió respuesta. Conforme su situación financiera se fue tornando más urgente y sus esperanzas más tenues, la ayuda desde la India se llamó al silencio. Su correspondencia a su respuesta era en sí misma un mensaje bien claro: no podemos ayudarlo. Aunque nadie lo alentó, Srila Prabhupada confió en la orden de su maestro espiritual y en el deseo de Krishna. La palabra de la primera ministra en relación con el permiso gubernamental había sido un no definitivo, pero había recibido otra prórroga de su visa. Por otra parte, Prabhupada sabía que Sir Patampat Shinganya era un hombre tan influyente en la India que si lo hubiera querido habría enviado el dinero. En ese momento era la última esperanza de Prabhupada. 2 de abril. El señor Shinganya no respondió personalmente, hizo que su secretario, el señor Eshwara Iyer, le escribiera a Prabhupada una misiva en la que desalentaba las últimas esperanzas de comprar un edificio en Nueva York. Lamento comunicarle que por el momento Sir Patampat-ji está interesado en el plan de construir un templo de Radha Krishna en Nueva York. En relación con la pregunta contenida en el último párrafo de su carta, Sir Patampat-ji recibió sus ejemplares del Srimad Bhagavatam desde la oficina que usted tiene en Delhi. Lo saluda atentamente.
Al verlo a la distancia, una diminuta figura entre muchas otras que caminaba por las calles y avenidas de Manhattan, un extranjero cuya vida casi había expirado, nos encontramos solo con la apariencia externa de Srila Prabhupada. Estos días de lucha fueron reales y muy difíciles, pero su conciencia trascendental siempre predominaba. No vivía en conciencia de Manhattan, sino que estaba absorto en depender de Krishna, así como cuando en el Shaladuta había sufrido sus ataques cardíacos. La lectura del Chaitanya Charitamrita le había provisto el néctar de la vida. Ya había triunfado. Ciertamente quiso darle a Radha Krishna un templo en Nueva York y su éxito era que él recordaba a Krishna incluso en esa ciudad durante el invierno de 1965-66. Ya fuera que el mundo lo reconociera o no. Ni un solo día pasó en el que no trabajara en el libro de Krishna, el Srimad Bhagavatam, y no pasaba un solo día en el que él no le ofreciera alimentos a Krishna y hablara sobre la filosofía de Krishna del Bhagavad Gita. El Señor dice en el Bhagavad Gita: para alguien que me ve en todas partes y ve todo en mí, yo nunca estoy perdido para él y él nunca está perdido para mí. Krishna les asegura a sus devotos puros: mi devoto nunca será vencido. Para Prabhupada nunca hubo ninguna duda acerca de esta aseveración. El único cuestionamiento era si los norteamericanos advertían la presencia de ese devoto puro que estaba entre ellos. Hasta ese momento parecía que nadie lo consideraba con seriedad. Srila Prabhupada ki jai. Hari Bol.